está con nosotros en Charlas de Café Alejandra Atala, escritora, tallerista, ha publicado más de 10 libros, narrativa y poesía principalmente, y bueno, pues ahora se aventura a hacer una entrevista con una de las heroínas del siglo XIX, Leona Vicario. ¿Qué tal? Muchas gracias por platicar con nosotros y pues por compartir esta charla que tuviste la oportunidad de tener con Leona Vicario. Gracias, Gaby, por invitarme a esta conversación contigo. Pues a través de los libros, tristemente no conocemos mucho quién fue Leona Vicario. Muy buena pregunta. Efectivamente hay muy poca información, Gaby, acerca de Leona Vicario. Fue un reto impresionante y una aventura tremenda el dar con alguna información acerca de Leona Vicario, porque si bien en los libros de historia de primaria te hablan de los próceres de la Revolución de Independencia, de la Revolución de 1910, pero no te da noticia de Leona Vicario. Y no te creas, incluso a la fecha en librerías, bibliotecas es muy escaso. Bueno, ahora se está trabajando más por lo del bicentenario en estos asuntos, pero poco antes de esto no se sabía nada. Hubo un diplomático, Genaro García, que escribió en el año de 1910 una biografía que vale mucho la pena de Leona Vicario. Y eso, y la visita a casa de Leona, y la visita al Palacio Negro, Lecumberri, que fue estremecedor, pues fueron algunos de los abrevaderos, ¿no?, para encontrar noticias de Leona Vicario. Y por cierto, noticias muy felices, Gaby, porque uno puede decir a la distancia, sí, fue una heroína, es una prócer de la independencia de México, pero tratar, como se trata en Charlas de Café, tan de cerca a un personaje como persona y ver cómo fue instruida, pues ya ahí empieza a abrirse el panorama y decir, bueno, con razón esta mujer estaba en la causa de independencia. ¿Por qué? Porque era una mujer con una libertad intelectual y espiritual enormes. Obviamente que como magneto, ¿no?, el ser que enarbola la libertad, pues va a encauzar esa guerra, ¿no? Va a pertenecer de alma a esa guerra, porque ella vivía magníficamente bien. Ella es huérfana a los 18 años, sus padres la heredan sustanciosamente y no necesitaba por qué ni siquiera empolvarse los pies, y lo hizo durante mucho tiempo, recorrió kilómetros a pie. Invirtió su dinero también invirtió ahí, ¿no? gran bienes. Parte de sus bienes en la Guerra de Independencia. Por ejemplo, le pagó, primero tuvo medio que seducir verbalmente a unos armeros vizcaínos para que en el Campo Gallo, ahí en Tlalpujahua, hicieran armamento para las huestes liberales, para las huestes insurgentes. Eso por un lado, pero también le mandaban ropa, le mandaban pedir comida, le mandaban pedir que surciera tal y cual cosa. Entonces sí entrega parte importante de sus bienes a la causa revolucionaria de independencia, pero también ella se involucra literalmente en cuerpo y alma a la causa. ¿Qué fue lo que la motiva a unirse? ¿Tiene que ver con su esposo, con Andrés Quintana Roo? ¿No tiene nada que ver? ¿Son hechos, digamos, aislados o bueno, se unen precisamente con este motivo? Yo creo, Gaby, que literalmente convergen, como convergen todas las almas afines, ¿no? Se encuentran, se imantan. Y eso fue lo que pasó con Andrés Quintana Roo y Leona, porque Andrés era pasante del bufete jurídico del padrino de Leona, don Agustín Fernández Pomposo de San Salvador, y ahí se encuentran, ahí se conocen. Y bueno, ya estaba el hervidero desde el levantamiento de Gabriel de Yermo, desde la destitución, que es más o menos la misma fecha, 1809, 1808, por ahí, de la destitución del virrey José de Iturrigaray, a quien Leona admiraba mucho justamente por su pensamiento, por su instrucción, por su liberalidad.
y a cambio de este pues entra José María Calleja, ¿no? La mano férrea, durísima, realista. Y ahí se conocen y obviamente se atraen, como te comento, pero además Leona tenía otro pretendiente, que era don Octaviano Obregón, que era un minero de Guanajuato y, por cierto, oidor honorable de la Real Audiencia de México. Algo muy particular de este libro es que la literatura es el medio a través del cual pues, se desarrolla esta charla y bueno, pues a través de diversos personajes y diversas lecturas es como se permea de alguna manera el pensamiento. ¿Qué es lo que ella leía? ¿Cómo se instruía? Bueno, ella desde muy pequeña, a instancias de sus padres, doña Camila y don Gaspar, el padre peninsular, la madre mexicana de Toluca, comienza a ser criada en lectura y escritura serias del castellano, y siempre casi a través de la literatura, aunque le gustaba la filosofía, aunque le gustaba la poesía mística, la leía también. Y más tarde, a los 7, 8 años, se le comienza a dar instrucción en francés, es decir, a que le dan el francés, a que lo aprenda, a que lo domine, a que lo escriba y lo traduzca, etc. Entonces estás hablando de una mujer que no solo leía en castellano, sino también leía también en francés. Leyó a Diderot, leyó también a Voltaire, y a quien más le gustaba leer de esta pléyade francesa, pero más bien era ginebrino, era Rousseau, ¿no? A Emilio y la Educación, entre otras cosas de Rousseau. Pero también leía novelas inglesas. Le fascinaba leer a Samuel Richardson, que era un autor de novelas románticas de un siglo anterior, es decir, del siglo XVIII, cuya protagonista era Clara Harlow. La protagonista de mi libro, es decir, quien habla con Leona Vicario, es justamente Clara H., por esa Clara Harlow con la que Leona Vicario se identificaba como seres especiales, porque Clara Harlow también era una mujer muy instruida, muy capaz, muy inteligente, muy determinante, y que vive en una sociedad asfixiante. Entonces hay una identificación ahí y por eso yo creo que elegí ese nombre. Pero bueno, decirte estos nombres es decirte poco, porque también mexicanos leía al Fernández de Lizardi, ¿no? Y leía a Fénelon, leía a Fray Benito Jerónimo Feijó en su Teatro Universal, y le encantaba la mitología griega también. Es decir, una mujer con una cultura muy sustanciosa. Y bueno, la manera también de conocerla y de adentrarme para conocer a esta personalidad y su construcción, pues fue leer algunos de estos libros que Leona leía. Los restos de Leona Vicario están en la columna de la Independencia. Su nombre está en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y bueno, es difícil imaginar si pocas mujeres de su tiempo, pocas niñas acudían a la escuela, ¿cómo es que ella logra destacar así, ¿no? Quisiera como pensar en de qué estaba hecha una mujer en ese tiempo, una mujer como Leona Vicario, y qué habría que aprender pues las mujeres ahora que se conmemora el bicentenario de la Independencia. Pues como lo diría ella misma, ¿no? Yo creo que de Leona Vicario hay mucho que aprender, hombres y mujeres, en el sentido de que solo lo que enseña Leona Vicario a través de su personalidad y de su vida es que solo a través de la instrucción del ser, del nutrimento del ser, ¿no?, se consigue la verdadera liberación y la verdadera libertad. Se deja de ser un ser servil en la medida que es un ser instruido. Pues muchas gracias. Los invitamos a que lean, pues en este caso, la charla de café con Leona Vicario, escrito por Alejandra Atala, además de pues toda esta colección que nos ofrecen con motivo del bicentenario la editorial Random House Mondadori. Muchísimas gracias nuevamente, Alejandra. Gracias a ti, Gaby. Hasta pronto. Hasta pronto.